Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a un episodio de MDA Señal 360. El día de hoy nos encontramos con Leonel Castañeda a propósito de la nueva exposición que inauguramos en el Museo de Antioquia, Variaciones del Presente. Leonel Castañeda es un artista que ha dedicado su trabajo a acumular distintos objetos que encuentra en la calle y presentarlos así como tenemos esta vitrina detrás de nosotros. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, Leonel. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, muchas gracias por la invitación y por el apoyo todo este tiempo. Para comenzar, me gustaría que, teniendo en cuenta el lugar en el que nos encontramos, donde el trabajo sexual y el comercio de segunda mano está tan presente, me gustaría que conversemos un poco de eso en relación a tu obra. Y algo que conversábamos un poco cuando nos encontramos al llegar a esta sala, que me decías que tu trabajo está más relacionado a encontrar que a buscar las cosas. Entonces, me gustaría así, empezar por ahí. ¿Qué relación tiene eso con tu obra, con este lugar de la ciudad en el que nos encontramos? Ok, no, pues hablábamos de que la oportunidad de estar en el Museo de Antioquia y particularmente en esta sala que da a un espacio real, de vida real en la ciudad, es que de ahí parte esta acumulación selectiva que he venido realizando. Más allá de acumular objetos, mi interés particular e íntimo lo precipité años atrás pensando que la necesidad de estos encuentros fueran la acumulación selectiva que fuera realizando para llegar a este fin, y es potencializar la imagen de, de objetos y de vestigios que se encuentran en la calle. Es decir, que más allá de tratar de buscar qué me puede servir, es darle una utilidad a lo que encuentro. Ese es el principio básico en el desarrollo de un proceso a largo aliento, en donde identifico eh, secuelas, vestigios del cuerpo humano, en cuerpo fragmentado. Y eso directamente relacionándolo con una realidad y violencia del país en donde vivimos. ¿Qué tiene por contar este ensayo, pues, ensayo sobre lo oculto y lo revelado, que es esta obra que tenemos atrás? Y el collage que me contabas va a estar acá, que no tiene título, ¿cierto? Hace ¿Qué, parte de un proyecto que se llama El Cuerpo de Adentro, y digamos que técnicamente el collage lo utilizo como esa opción gráfica de identificar objetos como libros, manuales de medicina, catálogos, eh, esos vestigios desde la gráfica para plantear un personaje, y pues acá están presentes estos cuatro cuerpos anatomizados. En relación a ensayo de lo oculto y lo revelado, es que son dos momentos distintos, uno a otro en una distancia de 10 años, pero también evidenciando ese proceso de largo aliento en donde se lanzó una idea desde el principio, y es el cuerpo. Entonces, cómo conviven ideas no solamente de los collages, sino el trabajo que yo desarrollo, que en realidad es una lectura sobre el vestigio de los cuerpos. qué tienen por contar estas dos obras sobre el presente del país, de la ciudad, del centro de Medellín, que es donde nos encontramos? Eso que me decías, que aquí hay un montón de cuerpos, hay un montón de personas, un montón de historias. ¿Qué crees que tiene que contar esto sobre la realidad en la que estamos? Pues mira, paradójicamente, cuando yo inicio la acumulación de prótesis y de partes de extremidades inferiores, eh, estaba más en esa recolección de cuerpos, en donde estos objetos se evidencia el desgaste del mismo. Es decir, nunca llegué a pensar que llegara al Museo de Antioquia, sino que la idea básica de la recolección es generar un discurso en torno al cuerpo fragmentado, si bien muy directo a una realidad del país, pero entra en diálogo y tiene que contar en la cotidianidad de una ciudad como Medellín, es la universalidad de esos vestigios que se encuentran en cualquier ciudad del mundo. Y es que la precariedad, el desgaste, la enfermedad, la violencia ejercida sobre los cuerpos, yo la retomo en las huellas que queda en estos objetos.
si bien los miembros inferiores que están contenidos en las vitrinas dan esa idea de relicario que contiene cuerpos, las imágenes, las cuatro imágenes anatómicas evidencian la naturaleza y la realidad del cuerpo. Todos somos exactamente iguales y evidencia esa precariedad y esa vulnerabilidad del cuerpo humano. Ahora, el diálogo directamente que se está generando aquí es que en la avenida Cundinamarca se ven estos mercados del desgaste, del reciclaje que hacen las personas habitantes de calle y que en esa primera selección que ellos hacen encuentro el material para hablar de la realidad. Específicamente, con esa idea que tiene Ensayo sobre lo oculto y lo revelado, de los pies que evocan la humildad, y ya en el collage, eso de la explotación de los cuerpos, ¿cómo crees que se conectan esas dos ideas con el resto de la exposición? Yo creo que cuando María del Rosario y Juan Camilo me invitan a ser parte de la exposición, ellos habían visto el proyecto hace un año en Santa Clara y la lectura desde allí, desde el interior de una iglesia, era hablar del mártir y del héroe. Y creo que esa idea de mártir, de dolor, de imagen pecaminosa sobre el cuerpo, es lo que relaciono directamente a la realidad del país. Es decir, no estamos lejos de pensar que lo que contiene la gran vitrina de prótesis y de miembros inferiores como vestigios de cuerpos pueden ser en su literalidad tantos cuerpos desaparecidos o cuantos cuerpos violentados. Entonces creo que es una analogía totalmente evidenciada en el desgaste de estos cuerpos y en la fragmentación, porque si bien las prótesis no pertenecen a un solo momento, sino a una recolección de 4 o 5 años, muchas también llegan porque familiares o han desaparecido y dejaron sus prótesis o han muerto, o en el mercado de la precariedad que es el día a día de las personas que reciclan y venden esto y entra en circulación nuevamente todos estos materiales. Paradójicamente, lo que nos está rodeando en este momento, por lado y lado de la gran vitrina que genera el museo para su interior, todo esto está recolectado afuera y el ciclo que cumple para estar aquí dentro. Es como el recorrido que sucedió para otra vez dignificar los objetos. Esto en el contexto fuera del museo es basura. Precisamente de eso quería hablar. ¿Por qué crees que es importante que todos estos objetos que encontraste en lugares tan parecidos a estos mercados que encontramos en el centro lleguen a este lugar y se relacionen con los vecinos del museo? Yo creo que hay una parte que el proceso que desarrollo, hay una parte que incomoda y cuestiona el hecho de si el arte expresa o contribuye a una necesidad estética de coleccionar. En mi caso, el desarrollo de la colección radica en evidenciar esa precariedad. Entonces, el beneficio de tener el museo como evidencia de esta gran acumulación es directamente proporcional a la lectura de esa precariedad en la calle, cómo el ciclo se cumple y ahora en cambio de estar tirado en la calle está dignificado en esta gran urna. Por así decirlo, la idea del héroe y de la persona que le duele, que se violenta, está expresado en esa posibilidad desde el museo para no tener límites y lanzar una lectura sobre esa precariedad. Ese es mi interés particularmente, evidenciar eh, esa necesidad de comunicar lo frágiles que somos, pero también la posibilidad de mostrar una realidad que la gente a veces piensa que eso no está sucediendo. Todos estos objetos al acumularse se potencializan. No son uno, no son dos, no son 10. Son cantidades en donde uno dice si esta cantidad de objetos pertenecen a personas, imagínense la cantidad de objetos que se podrían recolectar a diario si uno tuviera esa relación directa de seleccionar a diario estos objetos.
Aquí hay una mínima parte, son 4 años de recolección, pero que me sirven para seguir reiterando la necesidad de hablar de la violencia ejercida sobre los cuerpos. ¿Y cómo es ese proceso cuando empiezas a acumular estos objetos y luego tomar la decisión de elegir esta configuración para mostrárselo al público? Yo creo que también hay una necesidad de componer. O sea, si bien no es una pintura, sino es un gran objeto que contiene estos vestigios, me interesa desde la composición hablar desde lo pictórico. Si bien no es una pintura, es un objeto, compongo dentro de ella la imagen que el espectador va a confrontar. Una prótesis de una señora, un señor que han muerto de una amputación natural por una enfermedad a una amputación de un miembro inferior de un soldado o de un campesino que pisan una mina quiebrapatas, o el trabajo sexual que ejercen las personas en la calle con la evidencia de las plataformas, y en su interior el peso del cuerpo que han mantenido en pie. Veo que la necesidad de mostrar estas piezas es esa presencia de esa ausencia, y viceversa, es la ausencia de esa presencia, que al contenerse dentro de las vitrinas pueden evidenciar nuevamente, reitero, la realidad de un país. Y no solamente pongamos Colombia o una ciudad como Bogotá o Medellín, sino es una lectura universal de entrar en ciclo nuevamente, como de volver a retomar, de pasar de ser vestigio inservible a tener una utilidad. Muchos de los objetos acumulados en una economía precaria, un habitante de calle que no tenga una pierna o que no tenga una pieza dental, acude a estos mercados para corroborar, para justificar, para reemplazar esa falencia que tienes en sí. Entonces, eso que no te sirve, que le sirva a alguien, esa intimidad tuya desprevista de una identidad, le sirve a alguien. Entonces son lenguajes, son muchas aristas de la lectura del cuerpo fragmentado que aquí se evidencian solamente desde los miembros inferiores, y que se confrontan a estas imágenes, a los collages, con cuerpos que estallan y nos dejan ver su interior. En realidad es cómo tú confrontas al público a que la fragilidad de tu cuerpo puede llevarte a que algún día te falte una pierna, ¿sí? O una enfermedad. Específicamente es esa lección, esa lectura que me interesa, que no es una lectura fácil de acceder, porque pensamos que en los museos o las galerías contienen arte que es bello y que pertenece como una estética de la belleza. Creo que los museos albergan, así como esta exposición, eh, diálogos que para cualquier persona, en el caso de en esta parte, a diario van a pasar sobre la avenida y van a ver hacia adentro y van a tener una relación directa de lo que está pasando en la zona. Entonces, es eso, es como volver a ver que estos objetos que en su desgaste no tienen una función, vuelven a tenerla, ¿sí? Desde esta lectura. Eh, Ahorita que mencionabas lo de la ausencia, si uno revisa el texto sobre la obra, también se menciona la ausencia como, se hace una relación ahí con Cristo, con eso divino. ¿Por qué llegas a esa relación sobre como que lo que no está se le da una importancia y cómo llegas pues a esa relación con la religión? Ok, no, el año pasado, cuando sucede la exposición en Santa Clara, eh, eh, le pido a Jaime Borja que me acompañe en el texto, porque si bien él tiene una lectura súper abierta y puntual sobre el barroco, es esta etapa, este periodo histórico que me ayuda a potencializar la imagen, tanto en su teatralidad, en que no solamente tú ves, sino que hay una lectura también de la escucha, de los sentidos, que va más allá de la visión. Entonces, apoyarme de esa lectura barroca
lo más cercano resultaría ser lo religioso. Entonces, el mártir me interesa por el dolor y por esta relación también proporcional de algo paranormal, y es un hombre que muere crucificado y al tercer día revive, ¿sí? Que es crucificado, que es clavado en una cruz, como esa violencia ejercida sobre el mártir radica en una contemporaneidad. Encontramos que en los ríos de Colombia se pican cuerpos y se tiran al río. Encontramos la violencia ejercida sobre mujeres y hombres trabajadores sexuales. Entonces, todas esas lecturas las vuelco también en una síntesis del barroco, como el teatro de crueldad, que es el barroco, puede resultar la evidencia de un proceso de acumulación de objetos que pueden denotar para el espectador esa cantidad de imágenes violentas, de amputaciones, de cercenamientos de miembros, que en las noticias de los medios de comunicación uno lo puede escuchar, las masacres, ¿sí? Los cuerpos que se tiran, los desaparecidos, la guerra. Entonces, esa es la relación ese ente religioso. ¿Y cómo llegas a este collage que reúne pues todas estas imágenes de libros de anatomía? ¿Cómo llegas a construirlo y después cómo se vuelven en esa idea de la explotación del cuerpo? Yo creo que hay un principio, Manuel, y es que decidí que si es intencional, lanzar un proceso de largo aliento, como te decía al principio, para desarrollar un tema en mi vida, ¿sí? Casi que los artistas somos personas que dedicamos el desarrollo de ciertas maneras y prácticas frente a los procesos, que cuando yo determino que es el cuerpo el territorio donde yo voy a desarrollar esta idea, dejo abiertas las posibilidades, como si un ojo que percibe en la calle esos vestigios de cuerpo sean lo único de mi interés. Yo te contaba, no sé si fue contigo, días antes del montaje, que si tú pertenecieras geográficamente a un lugar en donde tu entorno es blanco, llámese los polos, y percibes dentro de tu cotidianidad una cantidad de diferencias dentro de ese blanco, ¿sí? Eso yo lo entiendo en el vestigio de la calle. Siempre voy recolectando eso que me habla del cuerpo humano. Y las imágenes anatómicas, gráficas que encuentro en estos mercados, las combino y las configuro en estos personajes que denotan una violencia ejercida sobre ellos, como las imágenes clínicas. ¿Qué más violento que la gráfica del siglo XIX de la anatomía? Cuerpos diseccionados, fracturados, una imagen ortopédica que pretende dinamizar la práctica sobre el cuerpo, en donde yo me apoyo para justificar la violencia ejercida contemporáneamente sobre los cuerpos, llámese trabajadores sexuales, llámese soldados, campesinos, en fin, la lista es eterna, pensando en nosotros como una sociedad en donde la violencia la asumimos a diario como el pan de cada día. ¿Y cómo tomas la decisión, pues a partir de estas ideas, de que cada objeto vaya en cada lugar y que quizás lo muevas uno u otro dependiendo de dónde lo estés exhibiendo? Creo que también eso es un ejercicio dinámico, no solamente me quedo en la contemplación del objeto metido en la vitrina, sino cómo compongo la vitrina para también justificar una mirada y un recorrido del espectador sobre ella. Empiezas a recorrer la vitrina por 360 grados, que es el principio también que está teniendo el museo para abrirse dentro de lo que él encierra para acercar la gente a su interior. Yo lo que pretendo con la vitrina, o no, o más allá de pretender, lo que yo entiendo como vitrina es ese dispositivo que ayuda a centrar la atención sobre el objeto. No es lo mismo encontrar la prótesis en la calle, en la basura, desprovista de esa carga, que cuando se contiene en la vitrina,
dialoga directamente con las otras prótesis. Creo que es una composición a modo de collage, pero no desde lo bidimensional, sino desde lo tridimensional. Hay una lectura y una composición de color. Si ves la gama de colores son pieles y justifico como símbolos del rojo del interior o de partes de esas mismas prótesis, cómo se amputan. Entonces es potencializar la imagen para que el espectador no está enfrente de una vitrina que hace una venta de objetos bellos, sino evidencia la relación directa de la realidad de nuestro país y de nuestras ciudades. Definitivamente, estas dos obras que nos traes a Variaciones del Presente tienen mucho que contarle, no solo a quienes visiten la sala, que aprovecho para invitarlos a que visiten nuestra nueva sala permanente Variaciones del Presente, sino que sobre todo tiene mucho que contar sobre los vecinos que están aquí con nosotros en el museo todos los días. Eh, Invito a todas las personas que nos están escuchando y viendo a que vengan al museo, visiten las salas, hagan una relación directa con sus vidas, con el entorno, y que desde el arte se pueden hablar mil cosas que desde otros medios siempre se bloquea y siempre se filtra. No, muchas gracias a ti por la invitación, al museo, a María del Rosario, Juan Camilo, siempre dispuestos a entender que más allá de una exposición es el diálogo que se puede tener con seres humanos, con personas. Te agradezco mucho, Leonel, por haber estado aquí en MDA Señal 360 y le agradezco mucho a quienes nos escucharon, a quienes nos vieron y les recuerdo que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Museo de Antioquia. Hasta la próxima.